una amiloidosis primaria, que la amiloidosis primaria es de tipo idiopático, no se sabe cuál es la causa. Y tenemos otra amiloidosis secundaria que principalmente se presenta en las enfermedades de larga data, como por ejemplo en la tuberculosis. En los pacientes tuberculosos es muy frecuente encontrar la amiloidosis. Y la amiloidosis, por ejemplo, puede localizarse en órganos vitales, por ejemplo, en el riñón. Se acumula a nivel del glomérulo y va a hacer que todos los glomérulos sean ocupados por amiloides. Entonces se llama una amiloidosis renal y produce eso una insuficiencia renal. Puede haber amiloidosis a nivel del pulmón, puede haber amiloidosis en la lengua. Ustedes habrán visto que hay algunas personas que tienen una lengua grandaza, ¿no? Que sobrados se chocan hasta la frente. Eso es porque tienen una hiperglosia y van a tener amiloidosis a nivel de la lengua. En cualquier parte del cuerpo puede haber un depósito de amiloides. Los complementos ya sabemos que tenemos el C1, el C3 y el C5, que son los más frecuentes, que también son los mediadores de la inflamación aguda. Tenemos proteínas de la coagulación. ¿Qué proteína de la coagulación tenemos? ¿Ah? El fibrinógeno. El fibrinógeno es importante tanto para la coagulación como para el proceso de cicatrización. La siguiente. Lo que estamos viendo acá, los autónomos, por ejemplo, cuando uno tiene una alza térmica, ¿qué pasa con el pulso? Va a haber una taquifirmia, ¿no? Y va a haber también una taquicardia. Eso es lo que se refiere acá. Va a haber incremento de la presión arterial. Cuando uno se enferma, por lo general, tiene una cierta preocupación. Entonces, cuando tiene una cierta preocupación, el sistema autónomo hace que, por ejemplo, la presión arterial se incremente. Y cuando uno, por ejemplo, está enfermo, tiene una preocupación por el problema que tiene, sobre todo eso pasa mucho en las personas mayores. Las personas mayores piensan que con una enfermedad se van a morir, ¿no? Y se preocupan en demasía. No comprenden que la muerte es una etapa normal de la vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante también poder determinar. La siguiente. Esto ya tenemos la tirotona, que es cuando uno tiene una fiebre alta, después baja la fiebre y comienzas a temblar, ¿no? Entonces es la tirotona. Los escalofríos son el movimiento que uno tiene cuando disminuye la fiebre. Anorexia es la falta de apetito, o sea, no tiene nada de comer. La somnolencia, por ejemplo, es un caso típico de la tifoidea. Cuando uno ve la tifoidea, se siente así medio atontado, quizá en un estado de somnolencia. Y el malestar general se produce porque hay mialgias, dolores, ese tipo de cosas. Yo creo que ya terminamos. Y esto ya es explicación de la fiebre y así, a ver. Otra noticia. Allá, en el hemograma. Nosotros, en medicina, estamos, no le voy a decir la costumbre, sino llega el paciente y antes de preguntarle cómo se llama ni por qué viene, tiene que hacerse estos exámenes: hemograma, hemoglobina, hematocrito, ¿no? Eso es lo primero que mandan. Y a veces no están equivocados. Por ejemplo, hay que ver cómo están los leucocitos. Cuando hay una leucocitosis, quiere decir que hay un proceso infeccioso. Leucocitosis es un proceso infeccioso. Leucopenia es que puedes tener tú un proceso infeccioso, pero solamente hay un tipo, que viene a ser la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, no hay fiebre tifoidea sin fiebre. No vayan ustedes a diagnosticar en la emergencia una fiebre tifoidea a un paciente que no tiene fiebre, ¿no? La fiebre tifoidea, primer síntoma es la fiebre. Segundo, se le hace un examen de sangre y vamos a tener que tiene una leucopenia, disminución de los leucocitos.
Si es mujer, cuando le hacen los exámenes, si tiene una leucocitosis, es joven, lo primero que hay que pensar y hay que preguntarle de cuándo ha sido su última relación sexual, porque no hay que descartar la posibilidad que tenga un embarazo ectópico, y ese embarazo ectópico se ha roto y ha producido un proceso infeccioso. No hay que olvidarse del apéndice. La apendicitis es muy frecuente y va a dar leucocitosis. La fiebre tifoidea, mientras no se complica, no va a tener leucocitosis, pero si el paciente se complica con una perforación intestinal, inmediatamente va a tener una leucocitosis. Entonces la leucocitosis en un paciente que tiene fiebre tifoidea es de alarma que ha habido una perforación por las úlceras tíficas. La siguiente, la neutrofilia, es el aumento de los neutrófilos, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Vamos a entender que esto aparece en la fiebre viral, en las infecciones virales, vamos a ver en el asma, en la fiebre de heno y en la parasitosis. Y eso sí, a ver, otra cosa. ¿Ya acabamos? Vamos a ver lo que corresponde. ¿Tenemos tiempo todavía o no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora, ¿no? Ya, vamos a ver. Hemos visto todo lo que se refiere a las lesiones tisulares. Nosotros cuando hacemos un acto quirúrgico, estamos haciendo una injuria, ¿no es cierto? Por ejemplo, antiguamente lo que se hacía era la parte a cielo abierto, o sea, cortar el abdomen y todo eso. Ahora hay la cirugía laparoscópica, que no deja de ser también un acto cruento, ¿no es cierto? Porque tiene que cortarle para pasar las cánulas, para pasar el aparato, para cortar el órgano, etcétera, cosas. Entonces vamos a tener que las lesiones se producen desde la parte epitelial hasta el tejido conjuntivo. Y nosotros sabemos que las células pueden ser células que se van a regenerar muy rápido o células que no se van a regenerar. Creo que hay reparación también, señorita. Entonces vamos a ver que en el epitelio lo que va a haber es una regeneración, pero siempre y cuando no esté lesionado la parte de la membrana basal. ¿Cómo está constituida la membrana basal, señorita? ¿Sabe dónde está la membrana basal? No sabe. A ver, ¿quién sabe dónde está la membrana basal? La membrana basal es el tejido que va a servir de unión entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Por ejemplo, en la piel tenemos una membrana basal. La membrana basal tiene dos partes, una parte epitelial y una parte del tejido conjuntivo, que básicamente está formada por fibras elásticas, está formada por colágeno, el colágeno 4, el colágeno 8. Entonces esto va a hacer que sea muy resistente esa parte. El saber y el visualizar la membrana basal nos va a ser muy importante para diagnósticos de cáncer. Cuando uno hace diagnóstico de cáncer va a saber si es un carcinoma in situ o es un carcinoma infiltrante, sobre todo en el cáncer de cuello uterino. Entonces vemos si el cuello uterino tiene el epitelio, ¿no? Un epitelio ectocervical, que es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y un epitelio de tipo cilíndrico simple. Entonces en el epitelio poliestratificado vamos a ver que pueden haber células atípicas que puedan infiltrar la parte del estroma, o sea, del tejido conjuntivo. Entonces será un carcinoma infiltrante. Si infiltra muy poco será microinvasor. Si no pasa la membrana basal será un carcinoma in situ. Esto también sirve mucho para lo que viene a ser el proceso de reparación. ¿Esta es reparación? Sí, a ver. Voy a agrandarlo. Entonces, cuando vemos que la reparación, la renovación de las células lesionadas es lo importante, insisto, ¿no? Porque si no tendríamos constantemente lesiones, ¿no? Abiertas de lo que no sucede. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, las células epiteliales se van a regenerar muy fácilmente. Las células
de lo que viene a ser el tejido conjuntivo también se regeneran muy fácilmente, pero vamos a tener células que no se van a regenerar o van a ser difíciles que se regeneren, por ejemplo las células musculares, y las que no se regeneran son las células del sistema nervioso. Perdón, un ratito, voy a apagar esto, ¿eh? Entonces vamos a ver que esas células van a tener esas características. Entonces, cuando se produce la... Por favor, ¿puedes apagarlo? Vamos a ver que, por ejemplo, las células epiteliales se van a regenerar mientras no se lesione la membrana basal. Se lesiona la membrana basal y ya no va a ser una regeneración, sino va a ser una fibrosis, va a ser una cicatrización. Gracias. Va a ser una cicatrización. El tejido conjuntivo también se lesiona. Cuando uno hace, por ejemplo, un acto quirúrgico, se va a lesionar tanto la parte epitelial como va a ser el tejido conjuntivo. Y es más, uno llega a peritoneo, que el peritoneo sabemos que es un tipo de epitelio. Entonces, por eso es que uno abre por planos y también sutura por planos. Ustedes cuando van a hacer cirugía, van a ver cuando hacen los cortes, hacen cortes por plano, ¿no? Primero disecan la piel, después disecan el tejido adiposo, el tejido muscular, abren la aponeurosis y van a llegar a la cavidad abdominal. Cuando se abre, por ejemplo, el estómago, también el estómago va a tener una serosa, ¿no? Que la serosa viene a ser un repliegue de lo que es el peritoneo. Esto también se genera muy rápidamente, se abre, se corta y se sutura y va a ir muy bien. Entonces nosotros vamos a ver que estas células se van a regenerar muy rápidamente. Cuando hay la lesión del tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo se va a reparar principalmente por colágeno, por fibrosis. Entonces, cuando nosotros tenemos lesión del tejido conjuntivo, su reparación va a ser por fibrosis. En cambio, cuando tenemos en la parte epitelial, puede ser por fibrosis o puede ser por regeneración. Se llama regeneración porque las células van a cumplir con la función